Bien, como dijimos hace unos minutos, estamos en presencia virtual, pero como siempre lo reiteramos, presencia al fin, para nada menor, y la palabra de un eminente médico, psiquiatra, no solamente con conocimientos académicos, con una gran experiencia en el área de la psiquiatría, de la medicina en general, sino de la parte, vuelvo a decir, no solamente académica, sino también del trato a trato, que no es menor, todo lo contrario, y más con los tiempos que corren, con pacientes, adicciones y demás, el doctor Daniel Alcaín. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Espera que se escucha un ruido. Hola. Hola. Perdona. Sí, Susana, te escucho. ¿Me escuchás? Cuidado porque hay como una interferencia ahora. Sí, por momentos me parece como entrecortado, pero ahora te estoy escuchando. Ah, bueno, perfecto. Cualquier cosa nos decís. Daniel, ¿qué tal? Daniel, vos sos médico y árbitro de la Asociación Santafesina de Boxeo. ¿Qué nos podés decir? Exacto. ¿Qué nos podés decir? Que es un deporte que, bueno, tiene su raigambre y tiene, presumo, una cantidad de gente que lo hace como, en fin, deporte amateur, y otros indudablemente a nivel profesional, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión respecto del, no puedo decir enfermedad porque fue un accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Pero del fallecimiento de Alejandra Marina Oliveras, conocida como la locomotora Oliveras? Mira, yo no la traté, no tengo ninguna referencia, ninguna documentación que respalde de cómo era el estado de salud de ella. Si querés te explico más o menos qué pasa si algún deportista tomara anabólicos. Bien, perfecto. O sea, y estoy hablando en general, ¿no? Sí, en caso en general. Alejandra. Exacto, sí. El consumo de anabólico afecta negativamente el rendimiento de la persona. O sea, la persona cree estar mejor, siente que con el mismo esfuerzo crea mayor masa muscular. Cierto es que en el rendimiento general juega pérdida, digamos. Para empezar, el consumo de sustancias, ya sea anabólico o de los otros estimulantes que usan a veces los deportistas, lamentablemente, aumenta la impulsividad, aumenta muchísimo la confianza en sí mismo. Y eso, en el caso del boxeo, por ejemplo, si alguien tiene mucha confianza en sí mismo, se cuida mucho menos y se hace castigar en exceso, que lo hemos visto más de una vez. Además, el anabólico, al producir tanta fuerza muscular, tanta masa muscular, pero es nada más que en la parte contráctil del músculo. Sí. No fortalecen los tendones. Entonces es muy común que tengan desgarro. No solamente en boxeo, en carreras, en fútbol. O sea, el menisco no se fortalece con los anabólicos. El menisco es el mismo y la fuerza muscular de las piernas es muchísimo mayor. Imagínate vos que a tener un desgarro o fractura de menisco estamos a un paso. Esa es una de las principales trampas. Después están los otros efectos colaterales que están mencionados en todas las revistas. O sea, consumir anabólico aumenta problemas en la piel, frecuentemente acné, facilita la calvicie. O sea, si alguien es predispuesto a ser calvo y toma anabólicos, pero se vuelve calvo rapidísimo. Si es un adolescente que comete ese error, lo que hacen los anabólicos es cerrar el cartílago de crecimiento y por lo tanto dejan de crecer. Más los otros problemas, como por ejemplo hipertensión, aumento de colesterol, y justamente de colesterol malo,
problemas cardiológicos, o sea, es cardiotóxico. Los anabólicos en general son muy hepatotóxicos y está recontra demostrado que aumenta el riesgo de tener cáncer de hígado. Entre otros cánceres, pero principalmente el de hígado, un poco menos frecuente, pero pueden producir problemas en el riñón. Y bueno, que son, a mi entender, pues vos no sabés mejor que yo, pero dos órganos vitales. Aceleran el envejecimiento celular, o sea, una persona después de unos años de anabólico termina siendo más viejo de lo que debería ser. Bueno, más o menos en general es eso los efectos colaterales que sucede. Y por supuesto, las personas que consumen anabólicos tienen riesgo aumentado de infarto y de accidente cerebrovascular. No son menores, por supuesto. Yo lo que veo como persona normal, digamos, la cantidad de... Que sin ser deportistas, ¿no es cierto? Personas, bueno, que van mucho a gimnasios y demás, gente joven, no tan joven, mediana edad y demás, que consumen mucho de estos productos. Ahora, ¿hay prescripciones médicas? ¿Hay algún tipo de control efectivo, concreto, un seguimiento de qué se está tomando y de qué manera se está tomando de estos productos? Lamentablemente no. No. O sea, todos lo hacen por su cuenta o se informan, qué sé yo, investigando en internet más o menos qué causa qué es lo que le produce y lo consumen en base a eso. Por eso está claro, al no estar controlado por médico, por más razón, más daño produce. Es decir, son de venta libre. Una cosa es un anabólico en una dosis baja, que sería lo esperable, pero generalmente el deportista consume dosis de caballo porque él quiere ser el primero, no quiere mejorar, quiere ser el mejor. Y eso significa una diferencia abismal entre ser el mejor, ser bueno, andar bien y ser el mejor. Ser el mejor significa generalmente hacer sobredosis. Y las sobredosis son muy dañinas. Y después que sucede un evento, suponiendo que lo gane, pero lo gana a expensas de recibir mucho castigo, de castigar su propio cuerpo, ¿no? Significa que después, y eso te lo han dicho los chicos que lo han hecho, el post-combate, el post-competencia, es como si te hubieran dado una paliza. Necesitas varios días de cama, quedas hecho pomada, y entonces eso hace que vuelva a consumir, porque ya no tiene la misma fuerza que tenía para volver al gimnasio. Vos sabés que lo que dicen todos los entrenadores, sobre todo los buenos preparadores físicos, te dicen: no existe mejor doping que el buen entrenamiento. Y ese es un concepto que hay que grabar a sangre y fuego. No hay pastillas mágicas para aumentar el rendimiento deportivo, salvo el buen entrenamiento. Claro. Sí, el deporte como debe ser, a mi entender, y no solamente el mío, concebido como algo saludable, sano, pero no a través de, digamos, drogadicción, porque en definitiva es como una anfetamina. Sí. Es muy parecido a las drogas adictivas porque además está probado que los anabólicos son aditivos. O sea, la persona cuando no los toma se deprime, entonces los vuelve a tomar. Bueno, esa es la pregunta que te iba a hacer. Termina como una audición parecida a la adicción al alcohol y a las otras adicciones. Claro, exacto, porque si lo necesita, el cuerpo y la mente lo pide, ¿no es cierto? Es realmente adictivo, porque si no, bueno, lo toma, punto, un polvito. Por supuesto, no es lo mismo, considero, y vos lo sabés mucho mejor que yo, no es lo mismo, porque mucha gente puede decir, bueno, anabólicos y complejos multivitamínicos, es totalmente diferente, considero. ¿Cuál es tu opinión, Daniel? Sí, lo óptimo sería solamente el complejo vitamínico, ¿se entiende? Pero
pero ojo, la vitamina tiene que ser bajo control médico. Exacto. Porque una sobredosis de vitamina Exacto. también puede ser tóxica. Hay vitaminas que tienen un rango y cuando está por encima de ese rango produce daño. La vitamina D, por ejemplo, en exceso, ajá, produce calcificaciones, o sea, no es justamente un sinónimo de buena salud. uh-huh. Y, por ejemplo, ¿no? Consumir alimentos tipo palta, banana, a ver, ¿no es más saludable? No produce... Totalmente, totalmente, sí, por supuesto que la fruta fresca no debería faltar en ninguna dieta, deportista y no deportista. Uh-huh. Porque incuestionablemente las personas que hacen deporte, no solamente a nivel profesional, amateur y demás, considero que deben tener una dieta estricta, sobre todo si son profesionales, ¿no es cierto? Ya sea de tenis, en fin, bueno, en fin, me parece que una dieta estricta en alimentación, controles no excesos, temas, en fin, de salidas, del tema de los paparazzi, de todas estas cuestiones que muchas veces ocurren en el deporte, no solamente en el fútbol, ¿no? En el tenis, bueno, ahora en Fórmula 1 con Colapinto y demás, ¿no es cierto? Pero volviendo al tema del box, estos golpes que se perciben por más que estén con los protectores, lo digo en lenguaje, protectores en la boca, digo en la boca, en la cabeza, estos golpes pueden producir daños a mediano o a largo plazo, tanto a nivel físico o psíquico en la persona. Que por supuesto que pueden producir daño, claro que sí. Uh-huh. Por eso insistimos en que no sea bien preparado, bien entrenado, y por lo general las autoridades de la Asociación de Box impedimos que una persona sea castigada innecesariamente. Cuando ven que no tiene chance de ganar y el rincón no le retira la toalla, el árbitro le retira la pelea. Eso uh-huh. Lo estamos haciendo mucho más seguido que antes, y más todavía si son amateur. Uh-huh. O sea, hay que evitar las palizas en el boxeo. Sí, no. Los chicos por ahí protestan porque creen que es una falta a la hombría el abandonar una pelea, pero no, en serio vale más que un momento de quiera lucirse. Bien. Y además lucirse en una pelea perdida no es tan grandioso. No, desde ya. Ya para finalizar, este tema de la lucha libre, esto de los golpes y esto y lo otro, que no es boxeo, ¿no es cierto? ¿Cómo está contemplado, está reglamentado? ¿Hay alguna asociación? ¿Consumen mucho? ¿Está comprobado? Te lo pregunto como médico y como persona sumamente experimentada en estos temas, ¿no? ¿Está contemplado todo esto de esos golpes bestiales y que braman toda la gente así de una manera desenfrenada con apuestas, etcétera, etcétera? ¿Está contemplado? Yo sé que la MMA tiene mucho menos reglas que el boxeo. Y además el boxeo es el deporte que más protege al competidor. Uh-huh. Tiene reglas muy estrictas y cada vez se las pone más en firmes. Con respecto a las artes marciales mixtas, no puedo hablar porque yo no estoy en las artes marciales mixtas. Incluso las veces que me han convocado para ir como médico a un evento he dicho que no, porque no es mi especialidad, tampoco me gusta, ¿no es cierto? Claro. Así que tampoco puedo opinar si habrá o no, pero sí sé que las reglas son mucho más laxas. Bien. Se permiten mucho más. Por ejemplo, un boxeador que pierde y que no pierde por puntos, que pierde por alguna forma de knockout, RCC o abandono o lo que fuera, uh-huh. Tiene un periodo de reposo que sí o sí lo debe cumplir, no lo dejan pelear. Uh-huh. Eso en otras disciplinas no existe.
esa regla estricta de que, bueno, después de un combate perdido, no solamente que no puede volver a pelear, sino que tiene que hacerse estudios de nuevo, o sea, rehabilitar de nuevo suficiente para volver a subir a un ring. Eso tengo entendido que en las artes marciales mixtas no existe. O sea, por un tiempo se recuperó, un par de semanas ya puede estar peleando otra vez. Bien. Y eso es muy dañino para el cerebro. Ajá, y sí, me imagino. Bueno, Daniel, daremos por finalizado, teniendo en cuenta los tiempos de la radio, pero obviamente, como siempre lo decimos en tu caso, podríamos seguir conversando este tema, que no es menor, todo lo contrario. Y desde ya, muchísimas gracias por concedernos esta nota y nos reencontraremos, si estás de acuerdo, en otra oportunidad. Gracias, Daniel. Cómo no, Susana, gracias por invitarme. Bien. Brevísima pausa y continuamos en Abrir los Ojos.